Verás, la ley podía mantener a una persona limpia externamente. Por ejemplo, los 10 mandamientos serían como atarle 10 cadenas a un cerdo. Si llevas a un cerdo por un lugar sucio y asqueroso después de haberlo lavado, mientras tenga esas 10 cadenas se mantendrá limpio, porque cada vez que quiera moverse hacia un lado, lo jalas. Si quiere ir al otro lado, lo jalas de nuevo. Así puedes llevar al cerdo por el camino más sucio y mantenerlo limpio. Y cuando el cerdo termine de recorrer 2 millas, podría jactarse de estar limpio. Pero solo está limpio porque esas cadenas lo han mantenido así. Si tú solo puedes estar limpio gracias a reglas y regulaciones, sigues bajo la ley y solo serás limpio externamente. Verás, ese cerdo está limpio por fuera, pero por dentro sigue siendo el mismo cerdo sucio de siempre. Pero si envías a un gato por ese mismo camino de 2 millas, no necesita ninguna cadena. Él simplemente evitará todo lo sucio y llegará limpio sin necesidad de ataduras. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia nos da una cierta naturaleza y eso marca la diferencia. Así que vayamos a Gálatas, capítulo 1. Libertad de la ley. Este es el tema de Gálatas. Él dice que estaban predicando otro evangelio. Habla de aquellos que predican un evangelio contrario al que hemos predicado, como dice en el versículo 8. Entonces, otro evangelio es aquel que mantiene a los cristianos atados a la ley, tratando de ser salvos por reglas y regulaciones. Y el hombre tiene una gran tendencia a convertirse en un cristiano legalista, en lugar de un cristiano que vive bajo el Espíritu Santo. Es una tendencia tremenda, especialmente entre los líderes y predicadores cristianos. Ellos sienten que si predicamos demasiado sobre la gracia, la gente llevará vidas desordenadas, haciendo lo que quieran y viviendo en pecado. Por eso comienzan a introducir un poco la ley, algunas reglas y regulaciones para controlar a las personas y evitar que se vuelvan libertinas. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque eso solo trae esclavitud a las personas, nunca les trae libertad. Es muy importante que entendamos la diferencia entre la ley y la gracia. Y quiero decir unas palabras sobre esto antes de entrar en Gálatas, que trata principalmente sobre este tema. Él habla constantemente sobre ser libres de la ley, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Verás, la ley podía mantener a una persona limpia externamente. Por ejemplo, los 10 mandamientos serían como atarle 10 cadenas a un cerdo. Si llevas a un cerdo por un lugar sucio y asqueroso después de haberlo lavado, mientras tenga esas 10 cadenas se mantendrá limpio, porque cada vez que quiera moverse hacia un lado, lo jalas. Si quiere ir al otro lado, lo jalas de nuevo. Así puedes llevar al cerdo por el camino más sucio y mantenerlo limpio. Y cuando el cerdo termine de recorrer 2 millas, podría jactarse de estar limpio. Pero solo está limpio porque esas cadenas lo han mantenido así. Si tú solo puedes estar limpio gracias a reglas y regulaciones, sigues bajo la ley y solo serás limpio externamente. Verás, ese cerdo está limpio por fuera, pero por dentro sigue siendo el mismo cerdo sucio de siempre. Pero si envías a un gato por ese mismo camino de 2 millas, no necesita ninguna cadena. Él simplemente evitará todo lo sucio y llegará limpio sin necesidad de ataduras. Esta es la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia nos da una cierta naturaleza y eso marca la diferencia. Así que el deseo de Dios no es mantenernos encadenados. Uno de los contrastes que se destacan en Gálatas es la diferencia entre los niños y los hijos. Llegaremos a eso en un momento. Ahora,
En los primeros versículos, él habla de cómo estas personas se han alejado del evangelio que él les predicó y lo relaciona con el hecho de querer agradar a los hombres. También podríamos decir, aquellos que viven bajo la ley, en cierto sentido, buscan agradar a los hombres, mientras que los que viven bajo la gracia buscan agradar a Dios. Porque después de esa sección inicial, donde habla de estar bajo la ley, él concluye en el versículo 10 diciendo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa es la pregunta esencial. ¿Buscas agradar a los hombres o a Dios? En el versículo 4, él dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso y sus opiniones, su aprobación, sus reglas y regulaciones. Nos libra de ello para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesús murió no solo para perdonar nuestros pecados, no solo para que nuestro viejo hombre sea crucificado con Él, no solo para derrotar a Satanás en la cruz, no solo para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, sino que también, aquí hay otra razón. Él murió para que nunca seamos parte del sistema de este mundo. ¿Has entendido eso? Las personas que se vuelven legalistas suelen ser aquellas que quieren vivir dentro del sistema de este mundo como cristianos. A lo largo de mi vida, he visto que los cristianos legalistas aman el dinero, son mundanos, muy mundanos, no externamente, porque pueden vestirse de manera sencilla, pero su mentalidad sigue siendo mundana. En cambio, aquellos que realmente viven bajo la gracia son libres. Así que Jesús murió para librarnos del sistema de este mundo. Todas las religiones del mundo tienen reglas y regulaciones. Ninguna religión en el mundo predica un perdón gratuito sin que tengas que hacer nada. Toda religión enseña que debes hacer esto, lo otro, aquello, y solo entonces Dios te aceptará. Y cada vez que el cristianismo se mueve en esa dirección, puedes estar bastante seguro de que es falso. Así que está relacionado, como dije en el versículo 10, con buscar agradar a los hombres o buscar agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley es externa. Y generalmente queremos una justicia externa para impresionar a la gente y parecer muy santos. Pero la justicia que viene por gracia y de Dios es principalmente interna. Y si solo busco agradar a los hombres, no me preocuparé por mi interior. Jesús habló a los fariseos. Ustedes limpian el exterior de la copa, pero el interior está sucio. Así es para aquellos que son legalistas. Su exterior está limpio, pero su interior está sucio. Entonces, eso está relacionado con agradar a los hombres o agradar a Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es que si realmente quieres ser libre del cristianismo legalista bajo la ley, debes tratar con la raíz. Y la raíz de ello es que en lo más profundo necesitas decidir de una vez por todas en tu vida. ¿Quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Creo que este es un versículo muy importante para cualquiera que busque servir al Señor. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es absoluto. En la medida en que intentes agradar a alguien en tu iglesia, a tus parientes, a tus colegas que creen de cierta manera, nunca podrás servir al Señor. ¿Sabes cuántas personas en el mundo creen que pueden servir al Señor aunque intenten agradar a los hombres? Creo que deberías examinar las decisiones que tomas, las cosas que haces y pregúntate, ¿estoy haciendo esto para agradar a los hombres o para agradar a Dios? ¿Sabes? Las personas tienen tantas preguntas en la vida cristiana. ¿Puedo ver este programa de televisión? Tal vez eso solo es para agradarme a mí mismo, no a Dios. ¿Puedo usar joyas? Bueno, nunca me han preguntado eso.
Yo diría, pregúntate a ti mismo, ¿lo haces para agradar a los hombres o agradar a Dios? Y la respuesta se volverá muy sencilla para ti. Y no tenemos que juzgarnos unos a otros. En todo, en la vida. ¿Voy aquí y hago esto para agradar a alguien? ¿Para impresionar a alguien? ¿Estoy haciendo este tipo de servicio, llamado servicio al Señor, para agradar a Dios o para satisfacerme a mí mismo o satisfacer a otras personas? Cuando dice agradar a los hombres, eso me incluye a mí mismo. También soy un hombre. Somos seres humanos. Tenemos dos alternativas. O buscamos agradar a nosotros mismos y a los demás, o buscamos agradar a Dios. Solo hay dos alternativas. Y si decides de una vez por todas en tu vida que solo vas a agradar a Dios, donde quiera que veas que estás tratando de agradarte a ti mismo, te negarás a ti mismo. Donde quiera que veas que estás tratando de agradar a los hombres, lo negarás. Y verás que poco a poco te liberas de ese cristianismo legalista y tu vida se llena del gozo del Señor. Comenzarás a servir bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo y te preocuparás más por tu vida interior que por tu vida exterior. Ahora, Pablo, ante todo, está defendiendo su ministerio aquí. Y recuerda que Pablo está escribiendo en un tiempo en el que el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Muchos de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos después de la muerte de Pablo. Así que cuando Pablo escribió esto, no había un Nuevo Testamento disponible en diferentes lugares. E incluso después de que el Nuevo Testamento fue escrito, solo había unas pocas copias disponibles. Entonces, Pablo está escribiendo a la gente. Y muy a menudo encontrarás que Pablo tiene que defender su apostolado. Lo defendió de los corintios. Y aquí también él defiende su apostolado. Es exactamente como cuando defendemos la Biblia como la palabra de Dios cuando intentamos hablar con alguien que no cree en la Biblia. Intentaríamos explicarle por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. De lo contrario, él diría, ¿por qué la aceptas? De la misma manera, en aquellos días, los apóstoles tenían que defender su apostolado para que la gente tomara lo que decían como la palabra de Dios. Hoy no necesitamos hacer eso como siervos de Dios. No tenemos que defendernos porque nos estamos dando nuestras propias palabras. Hoy citamos las Escrituras. Pero Pablo no citó las Escrituras cuando dijo que somos justificados por la fe. No había ningún versículo en el Antiguo Testamento que dijera claramente que si confiábamos en Cristo seríamos justificados o que la ley estaba siendo abolida. Y así él estaba estableciendo las Escrituras y por lo tanto necesitaba defender su apostolado. Y es por eso que Dios confirmó su apostolado con muchas señales, maravillas y milagros de una manera que en cierto sentido hoy no son necesarias. Excepto quizás en algún área remota donde el Evangelio está llegando por primera vez. Así que debemos tener eso en cuenta. Y esa es la razón por la que hoy no vemos tantos milagros como Pablo y Pedro vieron en su tiempo. Ellos estaban estableciendo la palabra de Dios y Dios tenía que confirmar que esa era su palabra. Ahora tratamos con una palabra que ya ha sido establecida. Y aquí vemos que él dice, si busco agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Y luego continúa diciendo que el evangelio que predicó no lo recibió de hombre, sino por una revelación directa de Jesucristo. Versículo 12. Y él da su historia de cómo una vez fue muy celoso de la ley. Él dice, no estoy predicando contra la ley, porque una vez estuve promoviéndola yo mismo. Pero cuando Dios reveló a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. Versículo 16. Cuando Dios reveló a su Hijo en mí, verso 17, me fui a Arabia. Verso 18, y 3 años después fui a Jerusalén. Primero que todo, verso 14, él era mucho más celoso que sus contemporáneos y más que toda la gente de su tiempo. En el verso 14 dice que él aventajaba en el judaísmo, en promover la ley y las tradiciones de sus antepasados. Pero cuando Cristo le fue revelado en el camino a Damasco, ¿saben lo que hizo después? No leemos de eso en Hechos de los Apóstoles, pero él dice que se fue a Arabia por 3 años.
¿Por qué se fue a Arabia por 3 años? Porque quizás había pasado 3 años en la escuela bíblica bajo Gamaliel en Jerusalén y había adquirido todos esos conceptos erróneos de la religión judaica, de cómo vendría la salvación bajo la ley, ya saben, la forma en que los judíos lo enseñaban. Y él había adquirido toda esa tremenda cantidad de conocimiento que no le iba a ayudar a predicar la gracia de Dios. Así que él necesitaba ir solo a Arabia para sacar toda esa paja que estaba en su cabeza, para poder obtener el trigo, para poder obtener lo que Dios estaba diciendo en el nuevo pacto. Ahora, hasta donde sabemos, leemos en Hechos capítulo 5 que Gamaliel era un hombre temeroso de Dios, pero no tenía revelación del Espíritu Santo. Y por lo tanto, él no podía guiar a las personas en su escuela bíblica a la revelación del Espíritu Santo. Todo lo que tenía era conocimiento intelectual del sistema judío. Y Pablo tuvo que ir solo ante Dios y pasar años ante Dios para entenderlo. Y ahí es donde él obtuvo toda esta revelación sobre la base de la cual escribió las Escrituras. Pablo tenía un llamado único y él necesitaba tener claro que Dios realmente estaba diciendo esto. Pero esta palabra, revelar, ya saben, aparece a menudo en el Nuevo Testamento, revelación. Pero nunca se ve en el Antiguo Testamento porque no tenían el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era meditación, pero en el Nuevo Testamento la palabra es revelación. Ahora, si meditas y no obtienes revelación, te has perdido lo que Dios está tratando de mostrarte. Cuando Pedro pudo reconocer a Cristo como el Hijo de Dios, Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque tienes revelación. Aquí Pablo dice lo mismo, verso 16. Él obtuvo revelación. Eso es muy importante para todos nosotros cuando estudiamos las Escrituras, que el Espíritu Santo revele esta verdad a nuestros corazones. No es suficiente que la creamos y la entendamos. Hay muchas personas que lo creen y lo entienden. El diablo lo cree y lo entiende, pero no cambia su vida. Y nosotros podemos creer, entender y memorizar las Escrituras, y no cambiará nuestras vidas. Como sabes, cuando las Escrituras se han convertido en revelación para ti, cuando cambian tu vida, cuando cambian tus ambiciones, cuando cambian tu actitud hacia el dinero, cuando cambia tu actitud hacia tus enemigos, cuando cambia tu actitud hacia el pecado. Entonces, ahí sabrás que las Escrituras no son solo conocimiento, sino revelación. Pero si no has cambiado tu actitud hacia el pecado, hacia el mundo y hacia el dinero, entonces todo tu conocimiento de las Escrituras es inútil. ¿Sabes? Puedes ser una persona muy inmoral y ser un profesor de química de primera clase. Y puedes ser una persona muy inmoral y un profesor de Biblia de primera clase. ¿Por qué no? Es un libro como un libro de química. Si tienes inteligencia, lo estudias todas las referencias y los libros relacionados con la Biblia, al igual que la gente estudia libros relacionados con la química. Es lo mismo. Puedes obtener un doctorado en química y un doctorado en la Biblia. Es cuestión de inteligencia. Pero los profesores de química y los profesores de la Biblia en su vida personal pueden ser inmorales. Ambos pueden vivir por el dinero y la ambición y todo lo demás. Ninguno de ellos tiene revelación, ni el profesor de la Biblia ni el profesor de química. La revelación es algo que cambia nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos de Dios si vamos a servirle. Ahora vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 leemos cómo Pablo defiende este evangelio incluso ante Pedro. Ahora, quiero que vean algo aquí que hizo Pablo, que es una actitud muy saludable que todos deberíamos tener. He hablado de la importancia de la revelación. Ahora, es posible que algunas personas, y ves que eso también sucede hoy, que el cristianismo está lleno de personas que se han ido a los extremos. Algunas personas que son totalmente intelectuales no creen en la revelación del Espíritu Santo. Podemos decir que están muertos espiritualmente. Luego hay otros que creen en la revelación y la han llevado a tal extremo que no les importa lo que nadie más crea sobre estas cosas. Y simplemente se van a un extremo y son los extremistas y los cultistas de hoy. Y comienzan a hablar de una revelación especial que ni siquiera está en la Biblia.
Así que estos son los dos extremos que muy a menudo encontramos en el cristianismo de hoy. Un intelectualismo sin poder del Espíritu Santo y un extremo fanático donde otros espíritus toman el control, porque hay otros espíritus en el mundo. Así que aquí vemos una corrección saludable a eso, que cuando Pablo fue solo y se quedó solo en Arabia y comenzó a predicar, dice en los versículos 1 y 2, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén. Subí por causa de una revelación. Así que primero él fue a Arabia y obtuvo revelación sobre las cosas de Dios. Y luego Dios le dio otra revelación de que debía ir a Jerusalén. Y les presente el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, es decir, a los líderes piadosos, para asegurarme si lo que estaba enseñando era correcto o incorrecto, o como diríamos, si se estaba desviando, que no corría ni había corrido en vano. Él dijo, hermano Pedro, hermano Jacobo y hermano Juan. Jacobo no es el apóstol, es el hermano de Jesús. Estos tres se mencionan en el versículo 9. Y estos eran los tres pilares en la iglesia de Jerusalén. Él fue a los tres líderes piadosos de esa iglesia y dijo, hermanos, esto es lo que estoy predicando, por favor, ¿qué piensan de ello? ¿Cuál es su opinión sobre esta revelación que tengo? Siempre que obtengan una nueva revelación, les animo, queridos hermanos y hermanas jóvenes, vayan a algún hermano o hermanos mayores piadosos y verifiquen con ellos si su revelación es bíblica. Porque es posible que no lo sepas. Puede haber otros aspectos de las escrituras que no hayas considerado. Y es una seguridad para las personas más jóvenes ir a las personas mayores y confirmar la revelación que recibieron de Dios. Y eso es lo que quise decir aquí, con un equilibrio saludable, una corrección a la falsa enseñanza. Y luego dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Pero dice aquí en Gálatas 2, verso 4, y esto fue por causa de los falsos hermanos, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos, a fin de someternos a esclavitud. Verso 5, a los cuales ni por un momento cedimos para someternos, y de aquellos que tenían reputación de ser algo que lo eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Primeramente, ellos reconocieron que lo que Pablo estaba predicando era correcto. Verás, el gran problema en aquellos días era, tienes que ser circuncidado para ser salvo. Ahora, hoy hay muchas cosas así que la gente ha añadido, diciendo, no puedes ser parte de nuestra iglesia o no puedes partir el pan con nosotros a menos que estés bautizado, o a menos que te quites tus joyas, o a menos que uses ropa blanca, o a menos que te deshagas del televisor de tu casa. Es la misma vieja historia. Ha continuado durante siglos y siempre hay algo más que añadir al simple arrepentimiento y la fe. A lo largo de los años, las iglesias, los líderes de las iglesias han añadido sus reglas y regulaciones. ¿Y saben cuál es el resultado final? Miren la condición de esas iglesias hoy. ¿Son espirituales? Están lejos de eso. Ahora, estos pueden ser estándares piadosos. Una persona puede tener una convicción en su corazón de que debería hacer estas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que estos no son los elementos esenciales para la salvación. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando Dios acepta a un hombre, Él no ve si la persona lleva ropa blanca o si se ha deshecho de su televisor. Él ve si se ha arrepentido y creído en Cristo. Ni siquiera ve si está bautizado. No ve si habla en lenguas. Estas son las cosas que Dios ve. Ese es el problema en Gálatas. ¿Estás añadiendo algo más como necesario en tu iglesia antes de aceptar a un hermano en comunión? Teóricamente puedes decir, bueno, es cierto, solo se requiere arrepentimiento y fe. Pero a pesar de decir eso, puedes encontrar líderes en la iglesia que cuando se trata de dar la bienvenida a una persona a la comunión, dicen que van a añadir algo más, pero no tienen respaldo bíblico para ello. Esa es una tradición de los ancianos. ¿Y creen que las tradiciones de los ancianos se encuentran solo en las denominaciones principales?
Hay tantas tradiciones de los ancianos en el otro extremo de las iglesias separadas. Se encuentran tradiciones de los ancianos en ambos lados. Y si les preguntas dónde dice eso en las escrituras, ellos citarán algún versículo fuera de contexto y te dirán que eso es lo que dice. Así que encuentras que esto es muy relevante para nuestro tiempo. Pablo fue un hombre que luchó por la libertad del Evangelio. Y un verdadero siervo de Dios luchará por la libertad del Evangelio. Y ahí es donde entra en juego ese versículo que leímos al principio. Gálatas 1, verso 10. ¿Estás buscando agradar a los hombres? ¿Estás en un sistema donde los líderes principales creen algo que tú crees que es una tradición de los ancianos? Y la palabra de Dios te llama a libertad. Pero estos ancianos están llevando a mucha gente en esa iglesia a la esclavitud de algunas reglas y regulaciones. ¿Cuántas personas hay que tengan el coraje como Pablo para confrontar a ese anciano y decirle que esté equivocado? Pablo lo hizo. Dice aquí en el verso 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Ahora leemos en el versículo 9 que Pedro fue el hombre que reconoció que Dios le había dado un ministerio a Pablo. En Pedro, Santiago y Juan hay algo maravilloso que ves en ellos. Y este hermano menor, mucho más joven que Pedro, Santiago y Juan, estaba surgiendo con un ministerio ungido. Y Pedro, Santiago y Juan tuvieron la gracia de reconocer que ese hombre tenía un ministerio ungido. Es muy raro que hoy encuentres a personas mayores que tengan la gracia de Dios para reconocer la unción en un hermano menor. Pero si eres una persona piadosa, reconocerás cuando la unción de Dios está en una persona mucho más joven que tú. Y sin embargo, este hermano menor, Pablo, confronta al líder principal y mayor de la iglesia, a Pedro. Y le dice, hermano Pedro, estás equivocado. Esto es como si hoy en día un hermano joven confrontara al hombre principal de la denominación y le dijera, estás equivocado, hermano, eso no está bien. ¿Cuántas personas hay así, como Pablo? ¿Por qué no son así? Porque buscan agradar a los hombres. La mayoría de los cristianos son diplomáticos. Piensan que eso es gentileza y humildad. Cuando se trata de la verdad del Evangelio, no hay cuestión de gentileza o humildad. Es más importante pelear por la verdad de Dios. Por eso la defiendo. Cuando no es tu propiedad, no la defiendes. Dejas que cualquiera se la lleve. Pero ¿qué hacen los cristianos? Luchan con uñas y dientes por su propia propiedad. Si alguien invade tu propiedad, ¿qué harás? ¿Te quedarás callado? No, lucharás por ella. Quizás los llevarás a los tribunales. Pero cuando la propiedad de Dios, la verdad, está siendo robada, muchos cristianos simplemente se quedan callados. Eso demuestra que desde el principio de su vida son amantes de sí mismos. No aman a Dios, no aman la verdad. Pero Pablo amaba la verdad. Si alguien simplemente tomaba la camisa o el abrigo de Pablo, él diría, está bien, tómalo. Pero cuando alguien intentaba robarle a la gente la verdad de Dios, él luchaba. Y creo que así es como debe ser un hombre piadoso. Él por otras cosas no pelearía, pero él defendía la propiedad de Dios, el evangelio y la verdad, sin importar lo que pensaran de él. Pueden decir que él era una persona dura, pero él defendía la causa de Dios. Un hombre de Dios debe ser así. Y quiero animarlos a todos ustedes. Si pueden valorar la verdad de Dios al menos tanto como valoran su propiedad, habrían progresado bastante. Pero incluso después de años y años de predicar esto, encuentro que hay muy pocas personas que están dispuestas a tomar una posición así. Todos son complacientes con los hombres y por lo tanto Dios no puede hacerlos los profetas que Él quiere que sean. Nunca serán un profeta de Dios si están tratando de complacer a los hombres. Eso es imposible y Dios los probará en diferentes circunstancias. Dios estaba probando a Pablo aquí. ¿Vas a complacer a los hombres? ¿Vas a complacer a la gente? ¿Vas a complacer incluso a Pedro solo porque Pedro es una persona mayor? Pedro está haciendo algo mal, porque dice aquí en el versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, y Pablo se enfrentó a Pedro. Y en el verso 13 dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Incluso Bernabé, que era mayor que Pablo. Bernabé era un tipo de persona gentil y amable.
Oh, hermano, Pedro es una persona mayor. Mantengámonos callados. Dejémoslo. Él es un hombre piadoso. Pablo dijo, de ninguna manera, no se trata si él es más piadoso que yo. Esto es contrario al evangelio que estamos predicando. ¿Qué quiere decir con que no puedes comer con los gentiles? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué deberíamos tener miedo de alguien que ha venido del hermano Santiago? ¿Van a informar al hermano Santiago que Pedro estaba comiendo con los gentiles? ¿Alguna vez te asustas así cuando algún hermano líder mayor de tu iglesia te ve haciendo algo que te sientes libre de hacer, pero tu iglesia no te permite hacer y tienes miedo de que lo informe? Esta es exactamente la situación. Y Pedro se asustó, así que ya no comió con ellos. Y Pablo dijo, ¿qué estás haciendo? Él no iba a ser como Bernabé y simplemente quedarse callado. Y es porque tuvimos hombres como Pablo en el primer siglo es que tenemos el evangelio hoy. Es porque tuvimos hombres a través de los siglos que defendieron la verdad del evangelio y no buscaron agradar a los hombres que tenemos el evangelio y la libertad hoy. Gracias a Dios por tales hombres. De lo contrario, no lo habríamos tenido. En el versículo 20, aquí está el secreto de la vida de Pablo, del por qué él podía mantenerse firme de esa manera. Con Cristo he sido crucificado. Él quiere decir, yo, Pablo, este hombre gentil y manso que solo está interesado en su propia propiedad, está muerto. Hay otra persona viviendo aquí ahora. Cristo vive en mí. Muchos cristianos que han entendido el camino de la cruz, quiero darles una advertencia aquí. Si han entendido la importancia del camino de la cruz, aquí hay una advertencia para todos ustedes. La mayoría de los cristianos que he conocido y que han entendido el camino de la cruz enfatizan el aspecto negativo. Muerte, 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 tengo que morir, tengo que morir, tengo que morir. Pero eso es solo un lado de ello. Lo más importante es el otro lado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí debe enfatizarse más que he sido crucificado. La resurrección es más que la muerte. En otras palabras, no es que solo muera aquí, sino que Cristo debe vivir y manifestar su vida a través de mí. Esto es lo más importante. Así que ese es un versículo maravilloso en el que debemos pensar. En el capítulo 3, él habla sobre el fundamento del don del Espíritu Santo. No son las obras, es por la fe. El versículo 2 dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Fue el resultado de hacer tantas obras que recibieron el Espíritu Santo? Algunas personas piensan hoy que Dios les dará el Espíritu Santo si ayunan, si hacen esto, si hacen aquello. No. ¿Obtuviste el perdón de los pecados porque ayunaste, oraste e hiciste tantas obras buenas? No. ¿Sabes que el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo se dan exactamente sobre el mismo fundamento? Es por gracia, sin obras. Y él les pregunta a estos Gálatas, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue por obras? No, fue por fe. Y habiendo comenzado su vida por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Será por esfuerzo humano que se volverán perfectos? No, tiene que ser la misma obra del Espíritu Santo que trajo la salvación a tu vida la que te hará santo. No son las leyes, las reglas y las regulaciones las que te harán santo. Si entiendes eso, entiendes el mensaje de Gálatas. No recibieron el Espíritu por las obras de la ley. La perfección no viene por las obras de la carne. Es por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, es más por tu sumisión y apertura al Espíritu Santo. Y escuchar la voz del Espíritu Santo cada vez que te condena de corregir las cosas y no hacer esto y no hacer aquello. Así es como te mantienes santo. Y no es por mucho ayuno y oración. Eso es un error. He visto mucha gente que ayuna ahora y también contiende lucha y codicia. Todo su ayuno y oración no les ha ayudado, lo cual es la prueba más clara de que no te vuelves santo con todo eso. Tienes que permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Versículo 5. ¿Qué pasa con los milagros que Dios hace en ti? ¿Se hacen los milagros porque has hecho muchas obras? No, es por fe. Cuando Dios hace algo maravilloso y sobrenatural por ti, no es porque lo merezcas o hiciste tantas buenas obras. Es puramente sobre el fundamento de la fe. Y luego continúa hablando de Abraham, acerca de cómo Abraham fue justificado por la fe.
Versículo 6. Y no solo justificado, fue hecho una bendición para las naciones. Versículo 8. En ti serán benditas todas las naciones. Y ahora dice que esta bendición es para nosotros. Versículo 13. Cuando Jesús colgó en la cruz, se convirtió en maldición por nosotros, para quitar toda la maldición de la ley de nosotros. Verán, hay una maldición en la ley. La maldición de la ley es, si no vives de acuerdo con esto, eres maldito. Y todos nosotros no hemos vivido de acuerdo con la ley. Y si lees Deuteronomio capítulo 28, hay muchas maldiciones allí para aquellos que no viven de acuerdo con la ley. Por ejemplo, locura, ceguera y todo tipo de cosas. Y aquí dice que Cristo tomó esa maldición cuando murió en la cruz. Aquí está el versículo que nos dice que cualquier cosa mala que mi antepasado haya hecho, esa maldición no puede venir sobre mí, porque esa maldición fue rota en la cruz y cuando acepté a Cristo fue rota. No tengo que hacer nada ahora. Si he puesto en Cristo, esa maldición se ha ido automáticamente. No tengo que vivir con ningún miedo. No hay maldición sobre alguien que está en Cristo ahora, porque Cristo se ha convertido en maldición por él. Y ahora lo opuesto a eso, la bendición de Abraham, versículo 14, puede venir sobre nosotros. Y eso es que recibimos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Entonces, ¿cuál es la bendición de Abraham? Vimos eso en el versículo 8. En ti serán benditas todas las naciones. Todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Y es por eso que leemos en el versículo 14 que Dios nos ha dado la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Entonces, el propósito de que el Espíritu Santo venga a tu vida y a mi vida es que debas bendecir a cada persona que conozcas. Todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Esta es la bendición de Abraham. ¿Conoces la marca de una persona llena del Espíritu? Es esta. Es una bendición para todos los que conoce. Entra en una casa y bendice esa casa. Hay algunas personas que entran en una casa y traen confusión a esa casa. ¿Ves a estos líderes de culto? Estos cultistas. Hay cultos operando en todo el mundo hoy. Donde quiera que van, hay confusión. Traen división y todo tipo de cosas. Pero una persona piadosa trae una bendición. Inicialmente, una persona en esa casa puede ser convertida. Y puede haber un poco de perturbación, como dijo Jesús. Pero poco a poco la bendición llega a toda la casa. Y más personas son convertidas en esa casa. Esta es la bendición de Abraham. A todos los que conocemos tenemos que ser bendición con palabras y bondad. Ese es nuestro llamado. Y en el resto del capítulo 3 habla de nuevo sobre la diferencia entre la ley y la gracia y cómo la promesa fue dada a Abraham antes de la ley, que vino más de 400 años después. Ahora, hacia el final del capítulo 3, dice el versículo 24, la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. La ley sirvió un propósito. Nos mostró que no importa cuán santo seas, nunca puedes alcanzar el estándar de Dios. Es demasiado alto. La calificación de aprobación es 100%. No puedes alcanzarla. No importa cuánto lo intentes. De hecho, la mayoría de nosotros obtenemos alrededor de 10% y 100% es la calificación de aprobación. Así que intentas una y otra vez. 1500 años los israelitas intentaron y no tuvieron éxito. Así que la ley dice, está bien, ¿sabes? No puedes lograrlo. Y una vez que te das cuenta de que no puedes lograrlo, como esos discípulos estaban pescando y pescando, finalmente llegaron a Cristo, quien llenó su bote de peces. Entonces, cuando vengo a Cristo, ¿qué sucede? Este requisito de 100% primeramente se pone sobre mí y la gracia me certifica. Eso es justificación. La justificación es como marcas de gracia. Obtuve 0, pero el maestro me da 100 marcas de gracia y obtengo 100%. Y un compañero dice, no quiero marcas de gracia y vive con 10%, aunque obtuvo más que yo. Yo obtuve 0 y él obtuvo 10. Pero como acepté las marcas de la gracia del maestro, obtuve 100. Ahora, este compañero es demasiado orgulloso para aceptar las marcas de gracia y vive con 10. Así que yo soy promovido al siguiente grado y él no.
Este es el Evangelio. Esta es la justificación. Entonces alcanzo el estándar de Dios. La justicia de Cristo se pone en mi cuenta. Me es imputada. Pero Dios no me deja allí. Poco a poco, Él obra en mí para que mi calidad y mi capacidad educativa mejore, para que yo crezca de 0 a 10, 20, 30 y estoy avanzando hacia este 100% en mi propia vida. La justicia que me es imputada luego me es impartida y lentamente se convierte en parte de mi naturaleza a través del Espíritu Santo. Eso es solo a través del Espíritu Santo. No es por ninguna cantidad de ayuno, oración, apretar los dientes o guardar la ley. Ese es esencialmente el mensaje de Gálatas. Y él dice que no hace diferencia en quién eres. Verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Nadie es mejor que otro. Versículo 28. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. 3 grupos mencionados. ¿Saben? Había muchos hombres judíos que solían tener esta costumbre cuando se levantaban por la mañana. Ellos decían, Señor, te agradezco porque no soy gentil, no soy esclavo y no soy mujer. Ellos estaban orgullosos. Te agradezco que no soy gentil, no soy esclavo y no soy mujer. Y esas son las 3 cosas de las que Pablo sabía que la gente se jactaba. Así que esas son las 3 cosas que toma aquí. Y dice que no hace diferencia si eres gentil o judío. No hace diferencia si eres esclavo, hombre o libre. Y no hace diferencia si eres hombre o mujer. En Cristo todos somos iguales. Tenemos que aceptar la igualdad básica de todas las personas una vez que hemos venido a Cristo. Si desprecias a otra persona de otra comunidad, no has entendido esta libertad en Cristo. Estás de vuelta bajo la ley otra vez. La ley divide a las personas en comunidades y esa es otra forma de averiguar si estás bajo la ley. Si piensas que tu comunidad y aquellos que hablan tu idioma son espirituales y las personas de otra comunidad no son tan espirituales y no puedes tener comunión con ellos, algo anda mal contigo. Estás bajo la ley otra vez. En Cristo no hay diferencia. Sabes que te has liberado de la ley cuando puedes mirar a cada hermano en Cristo independientemente de su idioma, comunidad, educación, antecedentes, y puede decir, él es mi hermano, ella es mi hermana, y puedo tener comunión con él. No importa cuáles sean sus antecedentes, es igual para mí, porque en Cristo todas las diferencias son eliminadas. En el capítulo 4, él señala cómo hay una diferencia entre ser un niño y un hijo. Verán, bajo la ley, Dios nos trató como niños. Y él dice en el versículo 1 que en nada es diferente a un niño de un siervo porque realmente no pueden poseer nada. Pero bajo el sistema de ese primer siglo, cuando un niño llegaba a cierta edad, no sé si eran a los 12 o algo así, ellos eran colocados como hijos. Se decía, está bien, de ahora en adelante no eres un niño, eres un heredero. Y eso se llama aquí en el versículo 5, la adopción. Siempre que leas la palabra adopción en el Nuevo Testamento, recuerda que no se refiere al tipo de adopción que tenemos hoy, donde adoptas a un bebé que realmente no nació en tu familia y lo adoptas como tu propio hijo. No, aquí la palabra correcta es colocación. Lo estás colocando como un hijo. Es tu propio niño, pero ahora ha llegado a la edad en que es un hijo. Y Pablo dice que esta es una diferencia entre la ley y la gracia. En la ley fuiste tratado como un niño. En la gracia eres tratado como un hijo. Por eso, bajo la ley, Dios tenía que decirte cada pequeña cosa. Si una lagartija cae en tu olla, ¿qué debes hacer? Si encuentras a un pájaro con sus polluelos, ¿cuál debes tomar y qué debes dejar atrás? Y tantas leyes en el Antiguo Testamento sobre leprosos, sobre impurezas en la casa y tantas cosas así. Pero en la gracia no encuentras tantas reglas detalladas, solo encuentras principios. Y así es como hacemos con los niños también. A los niños pequeños tenemos que decirles que se levanten a cierta hora, se cepillen los dientes, empaquen sus libros, vayan a la escuela, regresen. Ahora que se sienten y hagan su tarea. Y tenemos que tomarles la mano y decirles, mira a la derecha o a la izquierda antes de cruzar la calle. Pero cuando el niño se convierte en adulto, no tienes que decirle que se cepille los dientes, que empaque sus libros,
Él sabe cómo hacer eso por sí mismo, pero tú le darías principios para la vida, y esa es otra diferencia entre la ley y la gracia. Por eso en el Nuevo Testamento no encuentras reglas detalladas, sino principios. Y cuando los cristianos toman esos principios y nuevamente los convierten en reglas detalladas, se han convertido en fariseos. Y los encuentras en cada denominación del cristianismo. He visto fariseos en cada denominación, en cada grupo, incluido el mío, en todos. La tendencia hacia el fariseísmo está en cada grupo, porque lo que se proclama como principio, la gente toma ese principio y lo convierte en reglas y regulaciones, y traen a la gente de vuelta bajo la ley. Los tratan de nuevo como niños cuando Dios quiere tratarlos como adultos. Si Dios trata a un hermano como un adulto, hermano, mejor trátalo tú también como un adulto. No lo trates como un bebé. Ese es el principio importante aquí. En Gálatas capítulo 4, verso 13, nos dice que el apóstol Pablo predicó en Galacia por primera vez porque estaba enfermo. Lo vimos en Hechos capítulo 16. Él no planeaba estar en Galacia, pero estaba enfermo. Y él dice, fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio. Así que ven, la enfermedad, aunque traída por el diablo, cumplió un propósito tremendo. Estableció una iglesia en Galacia. Si Pablo no hubiera estado enfermo, habría seguido viajando. Pero leemos en Hechos capítulo 16 que el Espíritu Santo le prohibió viajar, porque se enfermó y tuvo que quedarse en Galacia. Y el resultado fue que mucha gente vino a visitarlo y poco a poco les predicó el evangelio y allí estableció una iglesia. Así que, como dice el viejo dicho, no hay mal que por bien no venga. Así que cuando te enfrentes a una decepción en tu vida, recuerda que esa es una oportunidad para ti. Una enfermedad, un retraso, un tren perdido, un autobús perdido. Dios puede hacer cosas asombrosas. Y luego, más adelante, leemos en el versículo 19. Aquí Pablo hace una referencia a una madre. Él dice, sufro dolores de parto, como una madre cuando va a dar a luz un hijo. Pablo dice, sufro dolores de parto. Espiritualmente está hablando de la oración. Esa es una labor. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. No sé si han visto fotos de bebés dentro del vientre de la madre, cuando están en la etapa de embrión o feto. Se parecen más a renacuajos o lagartijas, no a seres humanos. Algunos con una cabeza grande y una pequeña cosa que parece una cola. En realidad es el cuerpo. Y no se parecen en absoluto a seres humanos. Pero esperas 9 meses y cuando ese bebé sale es tan hermoso. Y Pablo dice, ustedes los cristianos son así. No se parecen en absoluto a Cristo. La semilla está allí. Ahora mismo parece una pequeña lagartija con una cabeza tan grande y desproporcionada como muchas cosas en tu vida. Y estoy orando y anhelando y estoy de parto para que Cristo sea formado en ustedes, para que salgan como un hermoso bebé, perfectamente proporcionado exactamente como Jesús. Esa es la carga de cualquier verdadero siervo de Dios por otras personas. Pasamos al capítulo 5. Hay muchas otras cosas allí. Lo entenderán si entienden el panorama general y básico de Gálatas. Versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Jesús ha venido a hacernos libres. No dejen que nadie los vuelva a traer a la esclavitud. No sigan estas tontas reglas y regulaciones de su denominación. Ha sido libre, pero el versículo 13 dice, no usen la libertad como pretexto para la carne. Algunas personas toman esta libertad y dicen, soy libre. Y terminan peor que estar bajo la ley. Y eso es estar bajo la carne. Así que aquí habla de estar bajo la carne, estar bajo la ley y estar bajo el espíritu. Y si te alejas de estar bajo el espíritu, entonces es mejor que estés bajo la ley. De lo contrario, irás aún más abajo y vendrás bajo la carne y vivirás en pecado. Y es por eso que dice en el versículo 16, digo pues, anden por el espíritu, que está aquí arriba. Entonces no descenderán al nivel de la carne. Pero si son guiados por el espíritu, verso 18, no están bajo la ley. Podemos decir que estos son 3 niveles de vida.
Uno es guiado por el Espíritu, debajo de ese está el guiado por la ley, y debajo de este está guiado por la carne. Ahora, si dices, no soy guiado por la ley porque Jesús ha abolido la ley, bien, pero entonces es mejor que sea guiado por el Espíritu. De lo contrario, cuando deseches la ley, descenderás al nivel de la carne. Eso es lo que sucede. Verás, es algo así. Aquí hay una planta baja, el piso inferior. Encima de este está el segundo piso y el tercer piso. Llamémoslo primer piso, segundo piso, tercer piso. Y si el segundo piso se está rompiendo, el cual es la ley, si subes al tercer piso antes de que se rompa, está bien. Pero si te quedas en el segundo piso y dices, bueno, el piso se está rompiendo, pero soy libre de esto, ¿qué sucederá? Cuando el piso se rompa, descenderás al primer piso. Ese primer piso es la carne. Así que el nivel superior es el espíritu. Debajo de este está la ley y debajo de este está la carne. Y si te separas de la ley y no has llegado arriba a la vida en el espíritu, descenderás al nivel de la carne. Y esto es exactamente lo que ha sucedido a multitudes de creyentes. Lo leen en la Biblia y dicen, no estamos bajo la ley, somos libres. Pero no han llegado a la vida en el espíritu. Y el resultado es que están viviendo según la carne. Y es por eso que hoy ves a líderes cristianos haciendo cosas 100 veces peores que las personas que vivieron bajo la ley. ¿Cómo es eso? Este es el nivel superior, la gracia, luego la ley, luego la carne. ¿Cómo es que la gente dice, estamos bajo la gracia, pero están viviendo como personas bajo la carne? Porque han desechado la ley. Entonces lo que dice es, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Nunca deseches la ley sin antes determinar que vas a dejar que el Espíritu Santo te guíe. De lo contrario, tu vida será peor que la de cada hombre piadoso en el Antiguo Testamento. Cada hombre piadoso en el Antiguo Testamento será 1,000,000 de veces mejor que tú. La ley es excelente. La ley es excelente para aquellos que no quieren ser guiados por el Espíritu Santo. El mensaje en Gálatas no es, no deseches la ley. El mensaje es, deséchala cuando llegues a la vida en el Espíritu. Ahí es donde Dios quiere que vivas. Pero si no quieres vivir en ese tercer piso, que es la vida en el Espíritu, entonces al menos vive en el segundo piso. De lo contrario, descenderás al nivel de vivir en la carne. Y luego él describe cómo es la vida en la carne en los versículos 19 al 21. Y encuentras mucho de esto entre los creyentes. Impureza, idolatría, la adoración al dinero y a las personas, enemistad, versículo 20, contiendas, celos, arrebatos de ira. ¿Crees que estos solo se encuentran entre los incrédulos? Disputas, divisiones, herejías, celos, envidia, tantas cosas. ¿Cómo es que los creyentes practican todas estas cosas? Porque han desechado la ley sin llegar a la vida en el Espíritu. Entonces, después de decir al principio de Gálatas, escuchen, no estamos bajo la ley, somos libres. Continúa diciendo, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Aprendan a vivir en el Espíritu. Y dice, si no lo hacen, descenderán a este nivel y no heredarán el reino de Dios. Versículo 21. Pero por otro lado, si subes más alto a la vida en el Espíritu y eres guiado por el Espíritu, lo que sucederá en tu vida se escribe en los versículos 22 al 24. Esto es lo que saldrá de tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Has subido al tercer piso. Ahora no necesitas el segundo piso. Deja que demuelan el segundo piso. Estás bastante seguro en el tercer piso. Los pilares te sostienen. El segundo piso ha sido demolido y nunca te hundirás, porque estás viviendo la vida en el Espíritu a un nivel superior. Así que si vives por el Espíritu, como dices, caminemos también por el Espíritu. En el capítulo 6, primero que nada, él dice, por cierto, si ves a un hermano que se está apartando de este estándar de vida que te estoy describiendo, no lo critiques. Si eres un hombre espiritual, ve y ayúdalo. Tú también puedes caer como él lo hizo. Y el único hermano que puede ayudar a otro hermano que ha caído es aquel que reconoce que él mismo también puede caer. Escucha esto. Según Gálatas 6, verso 1, nunca puedes ayudar a un hermano a menos que cuando vayas a aconsejarlo, reconozcas, Señor,
Soy capaz exactamente del mismo pecado en el que esta persona cayó. Solo tal hermano puede ayudar a otro hermano. Pero si dices, bueno, no es posible que yo caiga como esta persona, nunca podrás ayudarlo. Serás duro y no tendrás esa gentileza de la que se habla aquí, en el versículo 1. Esta es una carga que ese hermano está llevando. Llévala. Así es como cumples la ley de Cristo. Versículo 3. Si alguien piensa que es alguien grande, no como estas personas que se encuentran ahí abajo, en realidad no es nadie. Será inútil en el servicio de Dios. Cuando veas a un hermano caer, no pienses que tú eres alguien importante y él es nadie. Eres igual que él. La gracia de Dios te impidió caer. Eso es todo. No lo olvides. Y él dice, no te gloríes de ti mismo. Simplemente examina tu propia obra. Mira lo que Dios ha logrado en tu vida. Como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, debemos examinar nuestra vida. Aquí dice que debemos cumplir nuestra obra que ha hecho Dios a través de ti. No critiques la obra de otras personas cuando tú mismo no has hecho nada parecido. Hoy encuentro el cristianismo lleno de personas que critican a otros que nunca han hecho nada parecido ellos mismos. Encuentran esta falta en esa persona. Pero ¿has hecho siquiera el 1% de lo que ese hermano ha hecho para alcanzar a la gente para el Señor? No. Entonces, hermano, por favor, mantén tu boca cerrada. Ese es un principio muy importante. Examina tu propia obra primero. Versículos 7 y 8. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Un último versículo, nuevamente sobre la cruz. Él habla de la cruz 3 veces en los siguientes capítulos. Primero en Gálatas 2, verso 20, con Cristo he sido crucificado. Segundo en Gálatas 5, verso 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y tercero, en Gálatas 6, verso 14, el mundo ha sido crucificado. El yo, la carne y el mundo. Tres cosas en estos 3 versículos están todas crucificadas. He muerto. Ya no tengo interés en el mundo. Vivo en el plano superior de la vida en el espíritu, donde el mundo está muerto para mí. Así que él dice, hay un vínculo cercano entre la vida en el espíritu y el camino de la cruz. Eso es lo que necesitamos reconocer. La libertad de la ley viene a través de la vida en el Espíritu, estrechamente vinculada con la elección del camino de la cruz. Oremos.